Marzo 27. Dios llama a Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 18. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Un día, mientras Elí reposaba en su aposento, pues tenía la vista cansada y casi no veía, y Samuel dormía en el santuario donde estaba el arca de Dios y la lámpara de Dios aún no se apagaba, el Señor llamó a Samuel, y él respondió: «Aquí estoy, Señor». Así que fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Pero Elí le respondió: «Yo no te he llamado, vuelve a acostarte». Y Samuel volvió y se acostó. Pero el Señor volvió a llamar a Samuel, así que el joven se levantó, fue a ver a Elí y le dijo: «Sí, aquí estoy, ¿para qué me has llamado?». Y Elí volvió a decirle: «Yo no te he llamado, hijo mío, regresa y acuéstate». En aquel tiempo, Samuel aún no conocía al Señor, ni se le había revelado su palabra. Y el Señor llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y fue a ver a Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me has llamado?». Con esto, Elí entendió que el Señor había llamado al joven. Así que le dijo a Samuel: «Ve y acuéstate, y si vuelves a escuchar que te llaman, dirás: Habla, Señor, que tu siervo escuche». Y Samuel fue y se acostó. Entonces el Señor se detuvo junto a él y lo llamó como las otras veces: «Samuel, Samuel». Y Samuel respondió: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Y el Señor le dijo: «Escucha bien. Voy a hacer en Israel algo que, a quien lo oiga, le zumbarán los oídos. Cuando llegue el momento, cumpliré en Elí todo lo que le advertí acerca de su familia de principio a fin. Voy a demostrarle que dictaré sentencia contra sus descendientes por la maldad que él sabe, pues permitió que sus hijos blasfemaran contra mí, y él no se lo impidió. Por lo tanto, yo he jurado a los descendientes de Elí que su maldad no será perdonada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas». Samuel se quedó acostado hasta que amaneció, y fue y abrió las puertas de la casa del Señor, pero temía revelarle a Elí la visión que había tenido. Entonces Elí llamó a Samuel y le dijo: «Samuel, hijo mío». Y él respondió: «Aquí estoy». Y Elí dijo: «¿Qué fue lo que el Señor te dijo? Te ruego que no me ocultes nada. Que Dios te castigue y aún más si me ocultas lo que Dios te dijo». Y Samuel le dijo todo, sin ocultarle nada. Entonces Elí dijo: «Pues Él es el Señor y hará lo que mejor le parezca». Samuel conocido como profeta. Primera de Samuel 3, del 19 al 21. Samuel creció y el Señor estaba con él y lo respaldaba en todo lo que decía. Y desde Dan hasta Berseba, el pueblo de Israel supo que Samuel era un fiel profeta del Señor. Y el Señor volvió a aparecerse en Silo, pues allí se manifestaba Samuel por medio de su palabra. Derrota por parte de los filisteos. Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 1 y 2 en Ebenezer. La palabra de Samuel llegaba a todo el pueblo de Israel. Por esos días Israel salió a entablar combate contra los filisteos y acampó junto a Ebenezer, mientras que los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos presentaron una cerrada batalla contra Israel y lo vencieron, matando como a 4,000 hombres. El arca traída desde Silo. Primero de Samuel, capítulo 4, versículos 3 al 5. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos israelitas preguntaron: «¿Por qué permitió el Señor que los filisteos nos vencieran? Vayamos a Silo, donde está el arca del Señor. Ella tiene que acompañarnos siempre, para que nos salve de nuestros enemigos». Entonces el pueblo mandó traer de Silo el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que habita entre los querubines. Hofni y Fines, los dos hijos de Elí,
resguardaban en Silo el arca del pacto de Dios. Cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo el pueblo de Israel gritó con tanto júbilo que la tierra se estremeció. Los filisteos capturan el arca. Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículos 6 al 11. Al oír los gritos, los filisteos se preguntaron, ¿por qué hay tantas voces de júbilo en el campamento de los hebreos? Y al saber que el arca del pacto del Señor había llegado allí, con mucho miedo dijeron, Dios ha venido al campamento. ¿Qué va a ser de nosotros? Nunca antes nos había pasado algo así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará del poder de este Dios tan poderoso? Fue Él quien castigó a los egipcios con plagas en el desierto. Hermanos filisteos, tenemos que luchar con valor para no convertirnos en esclavos de los hebreos, como ellos lo han sido de nosotros. Portémonos varonilmente y peleemos. Y los filisteos pelearon y vencieron a los israelitas y los hicieron huir a sus tiendas. Fue tan grande la mortandad que ese día cayeron 30,000 israelitas de infantería. Además, los filisteos se llevaron el arca de Dios y mataron a Hofni y Fines, los 2 hijos de Elí. Muerte de Elí. Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículos 12 al 18. Pero ese mismo día, uno de los descendientes de Benjamín salió corriendo de la batalla y llegó a Silo. Llevaba rasgada la ropa y su cabeza estaba cubierta de tierra. Cuando llegó, Elí estaba en una silla vigilando el camino, pues estaba muy acongojado porque se habían llevado el arca de Dios. Cuando aquel hombre llegó a la ciudad y contó lo que había pasado en la batalla, toda la ciudad se puso a gritar. Elí oyó la gritería y preguntó, ¿por qué hay tanto alboroto? Aquel hombre fue y le dio la noticia. Elí tenía 98 años y la vista se le había apagado, así que ya no podía ver. Y esta fue la noticia que recibió. Vengo de pelear contra los filisteos, pero logré escapar. Y Elí preguntó, ¿qué fue lo que pasó, hijo mío? Y el mensajero le dijo, los soldados de Israel fueron vencidos y huyeron de los filisteos. Hubo muchos muertos entre el pueblo, entre ellos tus 2 hijos, Hofni y Fines. Además los filisteos se llevaron el arca de Dios. Cuando el hombre dijo que el arca de Dios había sido capturada, Elí se fue de espaldas y se cayó de la silla, cerca de la entrada del templo, y se desnucó y murió, pues ya era viejo y estaba pesado. Durante 40 años había gobernado al pueblo de Israel. Nacimiento de Icabod. Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 19 al 22. Su nuera, la mujer de Fines, estaba encinta y cercana al parto. Y cuando oyó que el arca de Dios había sido capturada y que su suegro y su marido habían muerto, se impresionó tanto que le vinieron los dolores de un parto mortal y allí mismo dio a luz. Poco antes de morir, las parteras le dijeron, «Ten ánimo, pues has dado a luz un niño». Pero ella no respondió ni se dio por enterada. Pero al niño le puso por nombre Icabod, pues dijo, la gloria de Israel ha sido deshonrada. Porque el arca de Dios había sido capturada y su suegro y su marido habían muerto. Por eso dijo, la gloria de Israel ha sido deshonrada, pues han capturado el arca de Dios. El arca trae problemas. Primero de Samuel 5, del 1 al 12, en el territorio filisteo. Después de que los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Benecer a Asdod. Tomaron el arca y la metieron en el templo de su dios, Dagón, y la pusieron junto a ese ídolo. Al siguiente día, cuando los habitantes de Asdod se levantaron, vieron que Dagón estaba arrodillado ante el arca del Señor. Así que tomaron a Dagón y lo devolvieron a su lugar. Pero al día siguiente, Dagón estaba una vez más de rodillas ante el arca del Señor. Solo que ahora Dagón tenía cortadas la cabeza y las 2 manos, y nada más le había quedado el tronco, el cual estaba colocado sobre el umbral. Por esta razón,
Hasta hoy los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en su templo de Asdod no pisan el umbral del templo. El poder del Señor se dejó sentir sobre los habitantes de Asdod y sobre todo su territorio, pues los castigó con terribles tumores. Al darse cuenta de esto, los habitantes de Asdod dijeron: el arca del Dios de Israel no debe quedarse entre nosotros, porque ha hecho sentir su poder contra nuestro pueblo y contra Dagón nuestro Dios. Entonces convocaron a los jefes de los filisteos y les preguntaron: ¿qué debemos hacer con el arca del Dios de Israel? Y los jefes respondieron: llévenla hasta Gat. Y los filisteos se llevaron el arca del Señor hasta allá. Pero después de habérsela llevado, el poder del Señor se dejó sentir contra los habitantes de la ciudad, pues les quebrantó su ánimo, y todos, desde el más chico hasta el más grande, estaban afligidos, porque se llenaron de tumores. Por eso enviaron el arca de Dios a Ecrón. Pero cuando el arca llegó allá, los ecronitas se espantaron y dijeron: nos han enviado el arca del Dios de Israel para matarnos a todos nosotros y a nuestro pueblo. Entonces convocaron a los jefes de los filisteos para decirles: devuelvan el arca del Dios de Israel al lugar que le corresponde, para que no nos mate a todos. Y es que toda la ciudad vivía con temor a la muerte, pues el poder de Dios había aumentado contra ellos, y los que no morían se llenaban de tumores y sus gritos llegaban hasta el cielo. Devolución del arca. Primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 12. El arca del Señor estuvo 7 meses en tierra de los filisteos. Ellos llamaron a los sacerdotes y adivinos y les preguntaron: ¿qué nos aconsejan hacer con el arca del Señor? Díganos cómo podemos devolverla a su lugar. Los sacerdotes dijeron: cuando regresen el arca del Dios de Israel a su lugar, no la envíen vacía, sino envíenla con una compensación por la culpa cometida. Solo así serán sanados, y sabrán por qué el poder de Dios se ensañó contra ustedes. Entonces ellos preguntaron: ¿y en qué consiste la compensación que debemos pagar? Y ellos respondieron: deben entregar 5 figuras de tumores de oro y 5 ratones de oro, conforme al número de los jefes filisteos, porque una misma plaga los afligió a ustedes y a sus jefes. Hagan las figuras de los tumores y de los ratones que destruyen la tierra, y así honrarán al Dios de Israel. Tal vez Él se compadezca de ustedes, de sus dioses y de su tierra. ¿Por qué son insensibles como el faraón y los egipcios? Ellos trataron con dureza a los israelitas, pero los dejaron ir, y ellos se fueron. Construyan ahora un carro nuevo, y elijan a 2 vacas que no hayan llevado antes el yugo, y que estén criando. Pónganles el yugo y únzanlas al carro, y no dejen que sus becerros la sigan. Tomen el arca del Señor y pónganla sobre el carro. Pongan en una caja las joyas de oro que hicieron como compensación por la culpa cometida, y dejen que el carro se vaya. Pero fíjense qué rumbo toma el carro. Si se va por el camino que lleva a Bet-Semes, su tierra, eso querrá decir que fue el Señor quien nos mandó tan grandes males. Pero si toma otro camino, sabremos que no fue el Señor Jehová, sino que lo que sufrimos fue un accidente. Aquellos hombres lo hicieron así. Tomaron 2 vacas que no habían llevado yugo y que estaban criando, las uncieron al carro y encerraron a sus becerros. Luego pusieron el arca del Señor sobre el carro y a un lado la caja con los ratones de oro y las figuras de los tumores, como compensación por la culpa cometida, y la dejaron ir. Y las vacas se dirigieron a Bet-Semes. Iban andando y bramando, sin apartarse del camino, y los jefes de los filisteos la siguieron hasta el límite de Bet-Semes. El arca causa temor. Primero de Samuel 6, del 13 al 7:1, en Bet-Semes. Los habitantes de Bet-Semes estaban en el valle segando el trigo, y cuando alzaron los ojos y vieron el arca, se alegraron mucho. El carro llegó al campo de Josué de Bet-Semes, y se detuvo en donde había una gran piedra. Entonces ellos tomaron la madera del carro y la partieron, y ofrecieron las vacas como una ofrenda al Señor.
Luego los levitas bajaron el arca del Señor y la caja que iba junto a ella, donde estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Ese día los habitantes de Bet-Semes ofrecieron sacrificios y ofrendas al Señor. Cuando los 5 jefes de los filisteos vieron todo esto, regresaron a Ecrón el mismo día. Las figuras de los tumores de oro que los filisteos pagaron como compensación al Señor fueron 5, una por Asdod, una por Gaza, una por Ascalón, una por Cat y una por Ecrón. Y las figuras de oro de los ratones que ofrecieron fueron también 5, conforme al número de las ciudades de los filisteos que pertenecían a los 5 jefes, tanto las ciudades fortificadas como las aldeas. La gran piedra sobre la que pusieron el arca del Señor permanece en el campo de Josué de Bet-Semes hasta el día de hoy. Pero Dios hizo que los hombres de Bet-Semes murieran, porque se atrevieron a mirar dentro del arca del Señor. De todo el pueblo murieron 50,070 hombres, y el pueblo lloró porque el Señor los había castigado con tantas muertes. Y dijeron: ¿quién será digno de estar delante del Señor, el Dios Santo? ¿Contra quién se ensañará cuando se aparte de nosotros? Luego enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim para que les dijeran: los filisteos han devuelto el arca del Señor, vengan y llévenla con ustedes. Los habitantes de Kiriat Jearim fueron y se llevaron el arca del Señor, y la pusieron en casa de Abinadab, la cual estaba en una colina, y consagraron a Eleazar su hijo como guardián del arca del Señor. Llamado a una nueva dedicación. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 2 al 6, en Kiriat Jearim. Así pasaron 20 años desde el día en que llegó el arca a Kiriat Jearim, y los israelitas gemían arrepentidos ante el Señor. Entonces Samuel habló con todos los israelitas y les dijo: si de todo corazón se han arrepentido delante del Señor, quiten a Astarot y a todos los dioses ajenos que todavía adoran. Entréguense de corazón al Señor y sírvanle solo a Él. Entonces el Señor los librará de la ira de los filisteos. Y los israelitas renunciaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová el Señor. Entonces Samuel les dijo: reúnan a todos los israelitas en Mizpa, y yo rogaré al Señor por ustedes. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová. Aquel día ayunaron y dijeron: hemos pecado contra el Señor. Así fue como Samuel se convirtió en Mizpa en el caudillo de los israelitas. Israel derrota a los filisteos. Primero de Samuel 7, del 7 al 14, en Mizpa. Y cuando los jefes de los filisteos se enteraron de que los israelitas estaban reunidos en Mizpa, se prepararon para ir a luchar contra ellos. Y cuando los israelitas lo supieron, se llenaron de miedo. Y le dijeron a Samuel: no dejes de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios, para que nos libre del poder de los filisteos. Entonces Samuel tomó un cordero recién nacido y lo sacrificó y lo ofreció al Señor. Luego rogó por el pueblo de Israel, y el Señor le oyó. Mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, llegaron los filisteos para pelear contra los israelitas. Pero el Señor lanzó fuertes truenos contra ellos y los atemorizó, y los israelitas los vencieron. Salieron de Mizpa y persiguieron a los filisteos más allá de Bet-Car, y los hirieron de muerte. Luego Samuel tomó una piedra, la puso entre Mizpa y Sen, y a ese lugar lo llamó Ebenezer, porque dijo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Así fueron vencidos los filisteos, y no volvieron a entrar en el territorio de Israel, porque el poder del Señor estuvo en contra de ellos mientras Samuel vivió. Los israelitas liberaron el territorio que los filisteos tenían en su poder, y recuperaron las ciudades que les habían arrebatado, desde Ecrón hasta Gat. Así los israelitas y los amorreos vivieron en paz. Samuel dirige como juez. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 15 al 17, en Ramá. Mientras Samuel vivió, gobernó al pueblo de Israel. Todos los años visitaba Betel, Gilgal y Mizpa,
y dictaba leyes para todos los israelitas. Después regresaba a Ramá, donde vivía y donde también edificó un altar al Señor, y desde allí impartía justicia al pueblo.